días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que estés viendo o escuchando un nuevo episodio de Printside Podcast. Bienvenidos y bienvenidas. Esta semana, bueno, hemos tenido algunas semanas ahí de relajo, ya les iremos contando qué ha pasado por las redes, pero ya estamos nuevamente aquí y esta semana traemos una súper invitada en un tema que a mí me gusta muchísimo, que es la ilustración. Hoy vamos a contarles de qué se trata y vamos a hablar de temas interesantes respecto a ello. Pero antes de ir con nuestra invitada, vamos a saludar a Augusto, que ya viene el buen tiempo por allá, por España, por Madrid. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola Maggie, ¿cómo estás? Muy bien, ya en camiseta, ya, eso quiere decir que está sin calefacción, eso quiere decir, es una buena señal que se avecina la primavera por aquí y muy contento también, sí, pues es que a veces, a ver, no nos damos el tiempo, hay que hacer un mea culpa y bueno, pero han sido 2 semanitas nada más, o una semana que hemos estado ahí de las vacaciones autoimpuestas, que trabajamos mucho también. Y ese es nuestro espacio de diversión, de conversación, de aprendizaje también, porque aprendemos muchísimo con cada una de las personas que viene como invitada a este espacio. Y además estamos en el episodio 98, ya nos vamos por los 100 episodios, así que de tener constancia la tenemos. Y hoy día tenemos una invitada, ¿no? Que viene desde Colombia, pero también radica aquí en Madrid, en España. Y además vamos a hablar de un tema interesantísimo, un tema que plantea muchísimos cuestionamientos éticos, morales, profesionales, ¿no? Operativos y también por ahí pragmáticos. Así que vamos a hablar de la ilustración humana en la era de la inteligencia artificial y también de la validez y la vigencia de herramientas como los portafolios de diseñadores, de ilustradores, de personas de las industrias creativas. Así que tenemos con nosotros a Juliana Salcedo. Voy a leer un poquito de su biografía porque en realidad tiene una introducción importantísima y además recomiendo que revisen sus redes sociales y al final de este episodio las vamos a poner en post para que puedan visitarla y en nuestro blog también para que puedan ver su trabajo. Y bueno, Juliana Salcedo es una ilustradora y autora colombiana radicada en España, como les dije, ¿no? Ha sido formada inicialmente en arquitectura. Ya nos contará también ese salto de la arquitectura a la ilustración. Y descubrió pues esta pasión por la ilustración durante una maestría en Escocia, ¿no? Desde el año 2009 se dedica profesionalmente a este campo, publicando en Colombia, Italia, México y España. Además es cofundadora de una revista de periodismo cultural infantil que se llama La Leche, así, entre signos de admiración, y ha sido galardonada por instituciones como la Asociación de Ilustradores de Madrid, el Banco del Libro de Venezuela. Y además actualmente prepara un libro, o no sé si ya salió, porque de repente esto no está actualizado, pero igual ya nos contarás, prepara un libro para el mercado anglosajón y también creo que comenzó ayer, sí, porque esto sale el viernes, esto estamos el viernes, comenzó ayer, pero está coordinando el curso Haz tu portafolio en la escuela Villar de Letras. Ya nos contará también más de esa formación, pues para lo que estábamos hablando, ¿no? De la importancia de presentar nuestro trabajo en el portafolio. Así que bienvenida, Juliana, a este episodio 98 de Printside Podcast, el podcast de comunicación, de marca, y hoy día también sobre ilustración, sobre diseño. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien, bien, ya por fin disfrutando la primavera y pues gracias por invitarme. Creo que es chulo poder conversar de estos temas porque una de las cosas que creo que está pasando es que es difícil mantener una conversación entre dos tendencias que parecen opuestas, ¿no? Entre cojo toda la tecnología y la abrazo sin importar qué, o no, y la rechazo completamente. Entonces está muy bien poder tener este espacio de conversación. Estamos Genial. encantados de tenerte por aquí y para hablar de un tema que a mí personalmente me fascina, que es el tema de la ilustración. No tengo talento ninguno para ilustrar, pero siempre hemos estado súper rodeados, Augusto y yo, de diseñadores, de ilustradores. Siempre hemos tenido especial cariño por la ilustración. Y se ha puesto muy en tendencia, pero a mí me gustaría empezar, Juli, con que nos cuentes cómo es que saltas de la arquitectura, ¿no? Me imagino, yo tengo ahí algunas sospechas, ¿cómo saltas de la arquitectura a la ilustración? Pues a ver, esto fue un camino, ha sido un camino largo. Entonces contar un poco el salto resumido. Yo estaba estudiando una maestría en diseño arquitectónico en Escocia.
Y allí, pues, el festival del Instituto Británico del Cine, el BFI, hacía un festival de animación. Y entonces tú podías ir a ver películas y a calificarlas y a hacer como un jurado, como parte del jurado popular, digamos, ¿no? Para de los cortos. Y yo cuando vi esos cortos animados dije, pero ¿qué es esta maravilla? Y empecé a buscar información sobre, primero sobre animación y después eso me llevó a la ilustración. Y lo tuve ahí como dormido durante un tiempo. Después de terminar la maestría me vine a trabajar aquí a España en un estudio y la práctica de la arquitectura no me gustó nada. O sea, igual que la carrera me encantó, ya la parte de hacer presupuestos y eso me mataba. Entonces empecé cada vez a darle como más espacio a la ilustración y llegó un momento en el que di el salto. O sea, fui cambiando a diseño de stands, a cosas como más ligeras, digamos, y finalmente dije, no, lo mío es dibujar y pues voy a dar el salto. Y en 2009 di el salto a ilustrar. Se Supuesto. puede Por correr y supuesto, saltar bueno, de un lado al otro. Sí, sí, claro. Y más hoy en día, ¿no? Hoy en día que ya lo que estudias, pues puede que cuando salgas de la carrera haya cambiado todo el mercado y te toque buscar alternativas, ¿no? Y creo que ya a mi generación ya le tocó hacer eso, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, yo creo que esa tendencia se ha vuelto más potente. sí, sí, por supuesto, hay que estar reinventándose o como dicen el upskilling y reskilling, ¿no? Para quienes les gustan usar todas las palabras en inglés. Pero Juliana, ¿qué te dejó la arquitectura, además de la habilidad pues, de dibujar eso? ¿Pero qué te dejó? ¿Qué te trajiste en tu maleta desde la arquitectura hacia la ilustración? Pues yo creo que la forma en la que yo hago libros sobre todo, ¿no? Para niños. Y yo creo que la forma en la que pienso los libros, muchas veces lo pienso desde, por un lado, desde el objeto, o sea, como desde cómo se va a abrir, cómo la gente lo va a mirar. Y por otro lado, me imagino mucho los espacios donde están en los personajes que escribo, o sea, que ilustro. Y luego también en la composición, ¿no? En cómo compongo la página. Eso yo creo que es donde más se ve. Pero la arquitectura lo que tiene muy bonito es que es una formación bastante completa. Entonces, tienes mucha formación en la parte constructiva y todo lo demás, pero también mucha formación en la parte estética y la parte plástica, que sirve para muchas cosas. Y en ilustración me ha venido muy, muy bien. Hace un momento nos Interesante. dijiste que una de las cosas que no te gustaban de la arquitectura era cuando la parte donde tenías que hacer los presupuestos y esas cosas engorrosas. Pero supongo que como ilustradora, bueno, tú no trabajas en un estudio, pero supongo que haces tus frilos también y ahí también hay una parte de hacer presupuestos, de un tira y afloje con los clientes o hazme un dibujito que creen que, ¿no? ¿Te ha pasado seguro eso? Por supuesto, sí, sí, claro, claro. Realmente hacer presupuestos es parte, yo creo que de de cualquier carrera, ¿no? O sea, digamos, el matiz aquí sería que es distinto hacerlo con algo que te gusta hacer y otra cosa es, yo qué sé, cuántos metros de concreto tiene este edificio, cuántos metros de, yo no sé, por poner una cosa, ¿no? Como cuántos metros de suelo tengo que poner, pues eso era bastante más tedioso que decir, bueno, pues si te hago 10 ilustraciones cuesta esto, si te hago un libro cuesta esto, ¿no? Es distinto. Que me gusta eso, sí. No sé por qué en comunicación también tenemos esa relación un poco tirante con la parte de números y presupuestos, así que me siento identificado me siento identificado con eso. Juliana, y hablando del libro, mencionabas que te trajiste de la arquitectura, pues esa estructura de ver o el libro como un objeto, un espacio donde están los personajes y comentaste de los libros para niños, ¿no? Y tú en esta revista de la leche, ¿no? También trataste o tratan temas complejos, ¿no? Hablan de refugiados, hablan de políticas, ¿no? Entonces, cómo enfocas ese reto de comunicar realidades complejas o duras, ¿no? Para que una audiencia infantil pueda entender ese mensaje. ¿Cómo lo decantas?
Bueno, pues esa revista ya no la editamos, esa fue un proyecto de autoedición que duró 4 años, fue muy enriquecedor, trabajamos con muchos profesionales de, bueno, de la comunicación, muchos periodistas escribieron en nuestra revista, logramos tener artículos de gente muy, muy buena y una de, de las cosas que, digamos, lo que nosotros queríamos era desde la creencia de que los niños realmente pueden interesarse por cualquier tema, o sea, no hay temas para niños. Cualquier tema puede ser comunicado a un niño si lo cuentas bien, si lo cuentas desde una perspectiva en la que los niños puedan entender e interesarse por ese tema. Entonces, pues, y luego en la forma en la que lo contábamos, también era, pues nos tratábamos de aproximar a los intereses de los niños y a las preocupaciones de los niños, porque una de las cosas que descubrimos es que hay mucha, mucha literatura para niños muy pequeños, o sea, para prelectores, o sea, niños que no han empezado a leer y hasta los 7 años o así, hay muchos álbumes, tal, pero hay una edad en la que de repente hay un vacío enorme, o hay, pues, ficción, muchas novelas de ficción, pero había un vacío de, por ejemplo, de temas de actualidad para los niños y era una cosa que se solía hacer bastante. Los periódicos solían tener un pequeño, no sé si en Perú también, pero en Colombia había un semanal que venía los domingos, que era pues de cosas para niños, ¿no? Yo sé, yo qué sé, de distintas cosas. Y quisimos hacer algo así, pero con el periodismo de investigación un poco. Entonces empezamos a hacer como revistas sobre 2 temas, siempre los números trataban 2 temas, que tratábamos de complementar. Algunas veces hacíamos números con especiales, por ejemplo, el de refugiados fue un especial, fue un número dedicado exclusivamente a ese tema, porque fue además cuando la crisis de refugiados de Siria en Europa, que cuando estaba cuando la guerra de Siria estalló y hubo un gran flujo de refugiados en las fronteras de Europa. Entonces, pues hicimos un tema de esos, pero había otros temas del tipo, yo qué sé, Corea del Norte y cocina, o inteligencia vegetal y no sé, es que ahora ya no me acuerdo, pero y Afganistán, cosas así. Tratamos de unir 2 temas. Puede que esté recordándolo mal porque ya ha pasado un poquito de tiempo, pero sí, sí es verdad que siempre tratábamos como 2 temas. Y lo que descubrimos es que había bastantes niños interesados. Es verdad que era para un perfil de niño que ya le gusta leer, que pues que está interesado en esos temas o que sus padres hablan pues bastante de política, cosas así en casa. Es decir, era un perfil bastante específico, pero fue muy gratificante porque vimos que los niños están, o sea, bueno, son personas que están en el mundo y nos oyen constantemente hablar de lo que está pasando. Y muchas veces creemos que ellos no se van a enterar de nada y resulta que sí, que les interesa que les cuenten, ¿no? A veces los subestimamos, ¿no? Y no le dedicamos productos a ellos, que es tan importante, porque nos quejamos Mm, de ya de cuando somos adultos, pero hay que atender también ahí en esa infancia, ¿no? Hay que sí. darles información. La ilustración ah, está en tendencia, ¿no? Hay una explosión por los mangas, por los cómics, hay mucha gente que consume ilustraciones y hay mucha gente que quiere ser ilustrador, aunque la verdad es que con la IA la gente se está desanimando, ¿no? Dice, ¿ya para qué voy a estudiar ilustración si con una IA o hago... Hablábamos el otro día con un diseñador también que es que con Canva, sí, pero Canva no reemplaza a un diseñador, ¿no? ¿Qué piensas acerca del tema de la IA y la ilustración? Bueno, a mí me produce, o sea, soy, digamos, de la tendencia de ser oía, pero he tratado de leer bastante sobre el tema desde que salió todo esto. Hay una parte ética que me preocupa mucho porque es cómo ha sido entrenado, cómo han sido entrenados esos modelos, ¿no? Sin pagarle a los autores por el uso de su trabajo. Y además los han entrenado para reemplazar a esos autores. Entonces, esa es la parte que me parece que hay que regular para no dejar a mucha gente sin cómo ganarse la vida.
Pero hay una parte también que me doy cuenta que a medida, porque al principio de cuando empezó toda esta tendencia parecía como que esto iba a reemplazar completamente a los seres humanos y es verdad que hay muchos trabajos que se han tomado, ¿no? Hay no sé, no sé en Perú, pero aquí, por ejemplo, en España, trabajos más pequeñitos con los que uno podía empezar la carrera de ilustración, pequeños encargos. Eso sobre todo muchas veces la gente ya los hace directamente con IA. Yo qué sé, una papelería que quería hacer un cartel sobre un evento, pues ahora es como, ha sido como el reemplazo del clip art aquí, ¿no? Y, y eso pues es mucho trabajo que ha dejado de llegar a los ilustradores y nos plantea pues un reto, ¿no? Cómo permanecer en este negocio a pesar de esa realidad, porque lo cierto es que la IA está aquí. Y una tendencia que estoy viendo últimamente que me parece muy interesante y creo que es por donde puede ir la cosa y donde nuestra formación como humanos nos puede ayudar, es el que la IA realmente lo que hace es mezclar muchos datos que ya existen, pero es incapaz de pensar algo completamente novedoso. Y un ilustrador o un diseñador tiene una forma de pensamiento lateral que no, que suele salirse de lo convencional. Entonces, esa precisamente, esa capacidad de salirnos de lo convencional y de ver cosas que a lo mejor no se han tratado, nos va a hacer poder acercarnos a los temas de una forma en la que la IA a día de hoy no puede. Yo creo que esa es una parte. Luego hay otra parte, digamos, en la parte de libros, concretamente, todavía no es muy buena la IA haciendo secuencia de imágenes. O sea, tú puedes pedir un prompt, en un prompt que te haga, pues, una niña jugando en un parque, pero si tú le pides una corrección, él te va a hacer una imagen de nuevo. No corrige sobre la imagen que ya está. Y eso es un trabajo muy tedioso y además es muy difícil hacerlo, por ejemplo, en un álbum eh, hacer una buena secuencia de qué es lo que le pasa a un personaje en un trayecto, ¿no? Pues se encuentra una piedra, la coge, la tira contra un palo, el palo se cae, le cae en la cabeza, ¿no? Pongamos un ejemplo así. Ese tipo de cosas a día de hoy a la IA le cuesta bastante y creo que eso también es un aspecto de la ilustración que le va a costar un tiempo coger. Y luego está la otra parte, que es que ha habido un elemento, a medida que se populariza el modelo, eh, yo como lo veo es como las imágenes producidas por IA serían un equivalente al Shane en ropa, ¿vale? Es algo producido masivamente, muy rápido, pero que te va a durar una puesta. Y una ilustración hecha por un ser humano es algo, digamos, más específicamente hecho para ti. Y eso va a tener un valor, a medida que se popularice la IA, va a tener un valor bastante alto, creo. Bueno, Súper una de las interesante. cosas, yo Sí, creo que una de las cosas que no se puede reemplazar es el alma, ¿no? Y las ilustraciones cargan Aparte, eso, alma, ¿no? Los sí. ilustradores son artistas y ver ilustraciones y consumir el arte de ustedes, eso es irreemplazable. Sí, esa es la otra cosa que pasa, ¿no? Es muy difícil conectar, que tus emociones conecten con una imagen, son como imágenes más frías, son, sí, no sé, sí. Sí, Sí, sí. sí. De hecho, al igual que un libro, ¿no? O sea, la IA o estos modelos de lenguaje no escriben mal, pues, escriben correctamente con toda la información. Y tú lees un texto y va a ser correcto, pero de ahí lees otro y es más o menos igual, y el otro y el otro. Y entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con texto, pues de pronto entras a LinkedIn o a cualquier red social y comienzas a ver pues, que todo se parece. Entonces dices, ya sabes que no quiero leer LinkedIn, dame un libro, no importa que tenga 10 20 30 años, ¿no? Antes de volverse todo tan gris, porque, o sea, a nivel de comunicación, yo creo que si nos dejamos utilizar por la IA o lo utilizamos superficialmente, pues lo que hace es eso, ¿no? Aplanar, ¿no? Y mencionabas de esta diferenciación, de esta alma, de esto de verlo, de, de no de la manera convencional, pero a mí me da algo de temor porque escucho esto y pienso de pronto, no es Shane, ¿no? O Temu, pero de repente
se podría volver algo lujoso, algo que pocas personas puedan acceder. De repente un negocio pequeño que está empezando no tiene el presupuesto pues para hacer toda su identidad corporativa contratando a un joven profesional de la ilustración o del diseño y ahora de repente lo pueda resolver. Entonces, a mí me da un poco de temor eso. ¿Cómo has reflexionado sobre eso, Juliana? Pues es que creo que ahí has dado con el asunto, ¿no? Eso es malo para ese pequeño negocio porque en realidad no va a poder diferenciarse en su marca, ¿no? En la concepción de marca de otros negocios. Entonces, todas las panaderías se van a terminar pareciendo y, y pues también va a ser malo para los ilustradores que están empezando porque claro, ese tipo de encargos en los que a lo mejor no ganabas mucho dinero, pero por un lado te servían para tener experiencia, para ir adquiriendo, ¿no? El poco pues, solera, ¿no? Em, claro, cada vez va a ser más difícil. A mí también eso me plantea, no sé, interrogantes de cómo vamos a lograr salir. De todas formas, a mí el que a la IA ya la llamen basofia o slop, a mí me resulta que dice, o sea, me resulta que eso dice bastante de cómo siente la gente que es eso. Es decir, es algo que está por todas partes, pero que la gente no ha llegado a apropiarse. No ha llegado como a decir esto, yo qué sé, el graffiti, la gente lo veía por la calle y de repente artistas se lo apropiaron y lo volvieron movimientos culturales muy fuertes en todo el mundo, ¿no? Y en cada sitio fue diferenciándose un poco. O yo qué sé, el uso de algunas tipografías, por ejemplo, también se han ido, la vas viendo en distintos sitios, se populariza, pero en cada sitio tiene una expresión diferente. Con esto es más difícil, ¿no? Porque como no tiene alma, no, es un prompt que está puesto además a saber que, pues yo qué sé, a saber dónde está el centro de datos donde tú estás mandando tus cosas. Pues siempre a él le da igual producir para la India, yo qué sé, el Perú, para Colombia o para Rusia, ¿no? Le da lo mismo. Y somos muy diferentes. Entonces, claro, ese factor humano de diferenciación creo que creo que va a ir adquiriendo más valor a medida que pase el tiempo, a pesar de que, bueno, pues sí, va a afectar a la gente pequeña. Siempre, siempre los pequeños negocios vamos a sufrir mucho más que los grandes con estas cosas, Eso es verdad. En ilustración, en comunicación, en diseño, en todo, ¿no? en todo, sí, En todo. Sí, y bueno, decía hace un rato que hoy en día la ilustración se ha puesto de moda. Hay muchos artistas, arquitectos como tú que han migrado hacia la ilustración, diseñadores, gente entusiasta también que hace ilustración. Y hay ilustración editorial, ilustración cultural, etcétera, ¿no? Y el dolor de cabeza de los ilustradores es diferenciarse unos de los otros y competir por ganar los proyectos. Y una parte importante son los portafolios, ¿no? ¿Cómo se hacen los portafolios, no? Muchas personas creen que los portafolios es armar una carpeta y poner ahí todos tus trabajos para a ver qué cuela, a ver qué te gusta, ¿no? Hay gente que tiene bastantes portafolios dependiendo a dónde van a postular o qué proyecto quiere coger. ¿De qué se trata exactamente para los que no estamos metidos en el mundo de la ilustración, del diseño, el portafolio? pues un portafolio sería como tu tarjeta de presentación. Sería el equivalente en un ilustrador o en un fotógrafo o en un pintor. Pero bueno, voy a hablar de ilustración, que es lo que conozco. Sería como tu tarjeta de presentación. Es igual que yo que sé, en el logotipo de tu marca, ¿no? Sería algo parecido. Es como, yo soy capaz de hacer esto, te lo muestro. Entonces, sí es verdad que es importante no cerrarse, depende para a lo que uno se dedique. Hay ilustradores que están, digamos, enfocados a un mercado muy específico. Voy a dar un ejemplo, yo qué sé, ilustración científica. O, por ejemplo, ilustración de patrones de telas. Eso son algo súper específico. Pues si muestras cosas que están por fuera, va a ser más difícil que el señor que hace telas diga, ay, pues esto es una buena idea, yo voy a contratar a esta persona para que me haga una tela, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, digamos, de enfocarlo
hacia los clientes que tú quieres conseguir y siendo muy riguroso y un poquito incluso fuerte contigo mismo en el sentido de si algo no te convence al 100%, si no estás seguro de que eso es algo que has hecho y que te ha quedado muy bien, lo quitas. O sea, tienes que ser, tú eres tu primer crítico y el primer filtro de tu portafolio. Y bueno, es también una herramienta que va cambiando, ¿no? Es distinto el portafolio que yo podía tener cuando empecé, cuando salí pues cuando decidí dejar la arquitectura, que el que puedo tener hoy, porque mi trabajo ha ido cambiando mucho, ¿no? Y a lo mejor ya no tengo los mismos intereses, a lo mejor ya no me interesa el mismo cliente. Entonces, pues es como un trabajo de curaduría muy fuerte y que tienes que estar actualizando. Y hoy en día yo creo que es fundamental tener un buen portafolio precisamente porque mm, estamos compitiendo mucho por un trocito cada vez más chiquito de tortilla, digamos, ¿no? Si esto fuera una torta, pues cada vez hay menos torta, entonces pues hay que competir mucho y hay que mostrar pues de lo que uno es capaz y la mejor herramienta a día de hoy es un portafolio que incluye tu web, tu manejo de redes y por supuesto algunas veces documentos que envías pues a agentes editoriales, a yo qué sé, a agencias de ilustración o agencias publicitarias, a la gente a la que quieres llegar. Estaba pensando, Juliana, cuando hablabas del portafolio y ya me entró la paranoia de que el portafolio podría entrenar a una IA o tú sabes, como, a ver, tú tienes portafolio y tú también estás al tanto de todo esto. Los portafolios tipo Behance u otros que puedan haber, ¿sabes si cuentan con herramientas? Hay herramientas como el Nightshade o el Glaze que son para, ¿no? Mm. Para evitar que los modelos de inteligencia artificial puedan entrenarse con los diseños. Casualidad, ¿tú sabes si esos u otros portafolios cuentan con esa seguridad? Hay algunos que tienen una opción en la que tú puedes apagar que entrenen con tu trabajo una IA. Incluso Ujú. LinkedIn, ¿eh? Tú puedes meterte a LinkedIn y decirle que no entrene con todos tus posts su IA. Yo no sé, o sea, una de mis preocupaciones es que realmente una de las cosas que estamos viendo es que los dueños de esas empresas tienen muy poco respeto por la ley, ¿no? Y por las normas. Entonces yo realmente no sé si un botoncito que uno aprieta va a hacer gran diferencia, ¿no? Sí es verdad que eso ha afectado bastante cuánto comparte la gente en redes. Yo creo que una de las cosas que se ha perdido, por ejemplo, es la espontaneidad. Yo no sé si ustedes han notado eso, pero yo he notado mucho de 2 años para acá. Antes, o sea, he notado varias cosas. Por un lado, que se ha perdido un poco la frescura. Por ejemplo, en Instagram antes la gente subía, yo qué sé, una foto de la esquina por la que iba caminando. Y luego subía un dibujito que había hecho en una servilleta en el café donde estaba tomando, o yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Cada vez es como un contenido mucho más curado, ¿no? Mucho más diseñado para un objetivo y no sé qué. Y muchas veces, si entras a perfiles de ilustradores muy conocidos, tienen muy pocas imágenes, precisamente creo que porque saben que han sido entrenadas por la IA, pero hay una parte en la que va a ser inevitable, o sea, hay una parte va a ser inevitable que te entrenen. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que quieres subir. Por ejemplo, yo tengo una agente literaria en Nueva York y ella esto hace 2 años, me dijo que quitara las imágenes que no fueran libros publicados de mi Instagram, precisamente por el tema de las IAs. Yo creo que ahí ya habían entrenado a las Hace, IAs, o sea, ya hace dos efectivamente, años, ¿ah? ya hacía rato, sí. Pero bueno, me dijo que lo hiciera y mi portafolio hoy en día tengo bastante menos, pasé de, yo qué sé, de tener 300 imágenes a tener 28 por ese tema, pero es una cosa, o sea, intento, digamos, no emparanoiarme mucho, porque al final también es un poco la paradoja de que tienes que mostrar tu trabajo para que te contraten y mostrar tu trabajo hace que entrenen a tu competencia, ¿no? Entonces, Ah, bueno, es un poco el mundo, el momento en el que nos tocó vivir,
pero pues siendo un poquito cuidadosos, no subiendo imágenes, por ejemplo, a muchísima resolución. Eso debe afectar bastante el entrenamiento de las IAs. De hecho, Meta, por ejemplo, una de las cosas que castiga con la sombra de Instagram es que subas imágenes que no tienen mucha resolución. ¿Por qué? Porque lo que él quiere entrenar es su IA con tu Oye, trabajo. Entonces, claro, entonces lo que quiere es que tú la subas de modo que a él le sirva, ¿no? Y bueno, es Bueno, poco, ahora se tienen que cuidar de las IAs, pero bueno, los artistas y los ilustradores, los diseñadores, siempre se han tenido que cuidar porque igual había bastante plagio, ¿no? Gente que se es verdad. adueñaba de tus diseños o le cambiaba una cosita y ya lo hacían propio, ¿no? Es verdad. Sí, ha habido como varios movimientos. Yo cuando empecé a interesarme por este tema, la IA del momento eran las imágenes de stock. Y parecía que las imágenes de stock iban a acabar completamente con la ilustración, que eso no iba a haber, bueno, que iba a ser un desastre. Hubo muchos ilustradores que lucharon por que hubiera como una regulación de esas imágenes de stock y luego realmente las imágenes de stock eran como un poco como la IA, ¿no? Servían para, por ejemplo, artículos generales donde no tenías que contar algo muy específico. Venía muy bien pagar una imagen de stock porque tenías una imagen muy rápida que te solucionaba un artículo, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, si tú querías contar algo, por ejemplo, de actualidad política, ya tenías que irte a un ilustrador que trabajara actualidad política, ¿no? Porque si no, la imagen de stock a lo mejor no te cuenta nada. Pues creo que esto es algo parecido. De hecho, a mí por lo menos me pasa que todas esas imágenes que se producen de actualidad política de la IA, a mí o sea, me producen mucho repelús, porque son como una estética muy particular que además comunica muy poco. Es que esa es la cosa, las IAs son muy literales, pero comunican muy mal metáforas visuales, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que hay un elemento diferenciador todavía que podemos manejar los ilustradores. Bueno, son irreemplazables, sigo Sí, sí, sosteniéndolo, sí. ¿no? Esperemos que todo el mundo piense como tú. Pues hablemos más de eso y visibilicemos, ¿no? Porque Sí, sobre todo las nuevas generaciones creen que la IA es la solución a todos sus problemas, ¿no? Que van a estudiar una carrera, a nosotros nos pasa porque igual que tú tenemos cursos, enseñamos en la universidad y nos topamos con eso a diario, ¿no? Que estudian una carrera y hacen los trabajos con IA. Entonces, imagínate un médico, un estudiante de medicina que use IA, entonces, ¿cómo vas a operar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? claro. O cómo vas a resolver, por ejemplo, pues yo qué sé, en comunicación, cómo vas a resolver. Hay cosas de una estrategia de comunicación que tienes que pensar. No puedes sabes, quitarte el cerebro y dejárselo a otro. No, no. Hay cosas que son en las que el ser humano yo creo que es irreemplazable. Totalmente, ¿no? ok. Y hace un momentito contaste a grosso modo de qué se trata un portafolio y tú, para los que no tenemos idea, con lo que has dicho, ya sé que es un portafolio, pero no es tan rápido y tan sencillo, tan es así Mm. que tienes un curso de haz tu portafolio, ¿no? Que de hecho por ahí te encontré y empecé a seguir tu trabajo porque, bueno, yo tengo mucho cariño a Villar de Letras. Ronaldo ha sido profesor mío en la universidad y siempre Ah, estoy pendiente de todo lo que hace. Pero cuéntanos, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, mis amigos de diseño, no sé, Augusto, si tú te acuerdas, tenían portafolio uno, portafolio 2 y decía, pero esta gente que estudia, no tengo idea. Pero, ¿de qué se trata el curso? Cuéntanos un poquito, para los que no sabemos, no tenemos idea de qué se trata de hacer un portafolio. bueno, pues el curso de lo que se trata es de que los alumnos encuentren eh, cuál es el propósito de su portafolio, hacia dónde quieren dirigir su carrera. Porque yo creo que una de las cosas que nos pasa a los ilustradores es que pensamos que es hacer simplemente imágenes bonitas y en realidad nuestra profesión tiene que ver mucho más con la de ustedes, tiene que ver mucho más con la comunicación que con hacer imágenes bonitas. O sea, es una mezcla de ambas cosas. Tú tienes que comunicar y el portafolio, digamos, sería una herramienta para comunicarle a tu cliente, a tu potencial cliente final, que tú puedes hacer el trabajo que le está buscando. Entonces, eso no se puede hacer simplemente, no como a la loca, ¿no? Ay, meto estas imágenes tan bonitas que hice un domingo en mi casa. No,
tienes que estar pensando en la estrategia que quieres seguir para que ese trabajo que vas a hacer consiga los resultados que tú esperas. No es automático, no es súper rápido, por eso yo por ejemplo, en el curso me resisto a usar el 10 consejos para que tu portafolio funcione. No, no es tan así, o sea, es más dar una guía a gente que está empezando o que está ya en un momento de su carrera en la que quiere dirigirse hacia un lado para ir como bueno, como modelando hacia dónde quiere dirigirse desde la conciencia de quién es como autor, ¿no? Desde quién es esa persona como autora. Y eso pues puede ser que tú seas un autor con muchas facetas. Bueno, pues tienes que decidir si quieres mostrarlas todas en un mismo portafolio o no, pero eso es una decisión consciente, no es algo que dejas al azar. Entonces es un poco para que los alumnos vean cómo llegar a eso y qué pasos hay que seguir o qué estrategias hay que seguir para poder modelar la carrera que quieres tener. O sea, no, no es elegir tus mejores, o sea, un portafolio no es elegir tus mejores diseños. Ahí está. No es solo elegir tus mejores diseños, también, pero no es solamente eso. No Tienes que solamente eso. elegirlos con estrategia, Con digamos. estrategia, Claro, con claro. Sí, estrategia, con intención. Ahí, por favor, eso tomemos es. nota, tomen ¿Se vale nota hacer todos nosotros. trampa también? O sea, supongo que hace mucha gente trampa en los portafolios, ¿no? Tipo, tú hiciste un diseño hace años, pero quieres como tunearlo y lo construyes, pero ¿eso pasa? ¿O se me ocurrió a mí que soy Como tramposa? para otro cliente, dices, o cosas así. Sí, Actualizar. A ver, no, a ver. Yo he visto algunos portafolios cuando hacemos convocatoria. Claro, son profesionales muy jóvenes, pero un portafolio profesional debe tener, Juliana, imágenes o contenido que haya sido aplicado con un cliente, con una cuenta, un proyecto, o también puede ser cosas que hayas hecho y que no llegaron al mercado, propuestas, por ejemplo. Tiene que ser buenos trabajos, independientemente de hayan tenido un cliente o no. O sea, Ajá. fíjate, esa es una de las cosas que un ilustrador joven, y a mí me pasaba, a uno le cuesta entender. No se trata de solamente que has tenido encargos, porque ¿qué haces si eres un ilustrador que no ha tenido encargos, pero eres muy bueno? Entonces, tú puedes hacer, por ejemplo, encargos ficticios, te puedes hacer tus propios encargos. Y de hecho es fundamental que, aunque ya tengas encargos de clientes, sigas trabajando en tus proyectos personales porque muchas veces los cambios que tú haces en la carrera parten es de proyectos que tú te has puesto a ti mismo, no de cosas que te pide el cliente. El cliente te va a pedir cosas que él ya ve. O sea, él sí, yo qué sé, si yo me especializo, voy a poner un ejemplo, pues me especializo en ilustrar deportes y llevo trabajando pues 5 años ilustrando distintas cosas, aspectos de los deportes. Pero a lo mejor voy haciendo, yo qué sé, cómics de humor y los subo de vez en cuando, subo alguno que me parezca muy bien en mi portafolio y alguien ve que también hago eso, pues es lo más probable es que también me empiecen a encargar cosas de humor y no solamente de las ilustraciones deportivas que ya he hecho. Entonces, tiene que haber una mezcla de ambas cosas y se pueden hacer, hay muchos, de hecho hay un ilustrador que me gusta mucho que se llama Luis Mendo, que hizo una serie de portadas ficticias del New Yorker, pero las hizo durante el confinamiento, entonces se llamaba The Homestayer, ¿sabes? Como el encerrado. Y fue haciendo como distintas casas de gente encerrada. Y a raíz de esos encargos que él se puso, consiguió un agente. Entonces, no, nadie te va a decir, o sea, el New Yorker no va a ir detrás de ti y va a decir, estás haciendo una portada ficticia del New Yorker, ¿por qué? No, a lo mejor incluso puedes subirla a las convocatorias que hace el New Yorker y a lo mejor tienes muchísima suerte y te encargan algo, ¿sabes? Entonces, es un poco como trabajar eso, ¿no? Como trabajar el que te mueve por dentro y al mismo tiempo, pues, que te han encargado ya, ¿no? Es como una balanza de ambas cosas. me Ya gusta, saben, me ha quedado claro ahora. autoencargos. Hay que Ah, trabajar proyectos, pero también hay que trabajar tu propio storytelling, ¿no? Eso es. A nivel de ilustrador, ¿cierto?
Y hay mucha Sí, producción, o sea, hay también una producción en redes importante de los ilustradores, ¿no? Pues si no, ¿cómo visibilizas tu propio trabajo? sí, es un trabajo a tiempo completo. La verdad, lo de las redes empezó siendo como una cosa que hacías de vez en cuando y ya es como otro trabajo. Yo no sé, hay gente que es muy buena manejando redes y haciendo, pues como trabajo de comunicación de su propio trabajo. Ujú. eh, y yo los admiro profundamente, o sea, me parecen alucinantes porque además está súper pensada la estructura de cómo muestran lo que hacen y funciona muy bien, funciona fenomenal, sí. Y de hecho, no, Ese es no un hay que camino. dejarlo. No hay que dejarlo, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Porque sin No, 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 no. comunicación no hay visibilidad y sin visibilidad pues no te conocen y no te contratan. Así que eso lo sabemos, Así es. eso lo sabemos. Bueno, y ya estamos llegando también al final de este espacio. Ahí me encanta, porque además estamos teniendo una conversación muy humana. Acá no somos avatares, acá tenemos carne y hueso, Sí, sí, todo. sí. Aunque estemos en una plataforma digital, pero somos una conversación humana. Eh, a ver, yo tengo mi pregunta final, May, no sé después si tú haces otra, pero eh, yo pienso también en los jóvenes, ¿ya? Porque de hecho, como May ha dicho, nosotros somos, además de nuestro trabajo de asesoría y consultoría, también somos profesores, docentes universitarios, y claro, yo siento que la IA favorece a quienes tienen experiencia porque la manejan muy bien. Mientras más experiencia tienes, la puedes manejar mejor. Pero claro, esos trabajos de entrada, de asistente, de becario, practicante, eh, yo creo que hay cosas que sí se están reemplazando, ¿no? Mm. Y yo creo que sí resta algunas oportunidades. Entonces, desde tu lugar, Juliana, ¿qué consejo le puedes dar a estos jóvenes ilustradores o comunicadores visuales que están comenzando y que están empezando en un momento en que un prompt de 8 palabras puede hacer algo que aparentemente puede ser igual de bueno y más rápido? ¿Cuál es tu consejo para ellos? A ver, mi consejo es que intenten conseguir algo de lo que vivir mientras siguen trabajando. Es decir, porque uno de los problemas es tratar de meterte de una a ganarte la vida. Hoy en día es súper difícil llegar a ganarte la vida exclusivamente de esto para gente con experiencia, pues también para jóvenes. Pero yo les diría que no se rindan, que aunque esto parece que ha sido la panacea y que después de esto no va a haber nada, la creatividad humana sigue siendo fundamental y la visión de una persona joven la visión fresca que tiene una persona joven no la va a tener una persona con más experiencia. Y eso es muy valioso, sigue siendo muy valioso. Entonces, yo les diría que no abandonen su cerebro, que sigan trabajando en él, o sea, que sigan haciendo las cosas que les gustan, sigan leyendo las cosas que les gustan y que encontrarán la forma. Que hay que confiar un poco y encontrarán la forma. Es verdad que es un momento bastante complicado, pero yo creo que los jóvenes sí que tienen una cosa muy, muy bonita, que es que tienen una iniciativa y una capacidad de arriesgarse que cuando vamos haciéndonos mayores nos cuesta más, ¿no? A los mayores ya es como, uy, pero es que eso, uff, y vamos siendo como cada vez más prudentes. Los jóvenes no, entonces creo que en esa parte ellos serán capaces de navegar el camino tan complicado que tenemos con lo de la CIA. Consejo de Me oro. gustaba mucho ese mensaje, ¿no? Inspirador, actual, cercano. Muy bien. Juliana, cursos. ¿Tenemos cursos? ¿Ya terminó el curso? ¿Cómo, si la gente está Bueno, interesada, cuéntanos. a ver, el curso lo hemos aplazado una semana por un tema que no viene a caso, pero el curso empieza la próxima semana. ¿Qué Es fecha, por todos favor? ¿eh? ¿Qué fecha? La fecha, perdón, el 19. Ya. Ujú. Empieza el jueves 19, Ujú. es todos los jueves por Zoom. Vamos a tener invitados muy buenos. Tenemos una editorial con la que he trabajado que se llama Cataplum. De hecho, mi último libro es un libro que publiqué con una autora peruana que se llama Micaela Chirif, que es maravillosa, y lo publicamos con Cataplum.
hace un año. Entonces, ellas van a dar una clase. Ilustradores que han trabajado en el mundo editorial y de ilustración literaria van a dar clase, se llaman Nader Sharaf y Sara Morante. Va a dar clase también una galerista de Madrid que nos va a contar qué es lo que ven ellas en los ilustradores que deciden exponer en su galería. Y una agente de ilustración de aquí España, que es una agencia que se llama Pencil Ilustradores, que también nos va a contar el punto de vista de una agente, qué es lo que ven, qué es lo que buscan en un ilustrador, qué es lo que se está moviendo en el mercado para que pues, los ilustradores tengan bastante claro cómo está el panorama eh, del mercado actual. Entonces, pues yo creo que va a ser un curso muy chévere, muy completo y empieza el próximo jueves 19. Entonces, si alguno alguno de tus oyentes, eh, espectadores, no sé cuál de los dos aplica a esto, pero si alguno ve esto, pues que sepa que todavía puede entrar al curso y que estaremos ¿Dónde pueden encantadísimos. entrar? A qué sitio web para pedir información o matricularse? El sitio web es info@villardeletras.com. La escuela se llama Villar de Letras, que es una escuela de Natalia Alonso y de Ronaldo, em, se me fue el apellido de Ronaldo, pero es maravilloso Ronaldo Menéndez. Menéndez, que es un escritor enorme. Y ellos tienen una escuela de literatura y de ilustración y llevan haciendo años unos cursos muy completos. Entonces, son gente con mucha experiencia, se trabaja con ellos delicioso y pues son maravillosos. Yo creo que no hemos podido encontrar mejor casa para este curso, la verdad. Pinta súper bien, Buenísimo. así que igual vamos a dejar todos los datos por aquí en la publicación. Y bueno, muchas gracias, Juli. Nos ha encantado tenerte, ha sido realmente inspirador. Me ha gustado mucho conocer ese detrás de la ilustración, ¿no? Porque vemos ilustraciones y no tenemos idea quién las ha hecho, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que se quiere comunicar? ¿No? Y de la misma manera creo que nos ha ilustrado muy bien acerca de cuál es el camino que sigue un ilustrador, ¿no? Hay que tener estrategia, no hace falta solo el talento y la creatividad, sino que hay que comunicar eso con estrategia. No, pues muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Ha sido un placer charlar con ustedes. Ya saben, la relevancia de la ilustración, de la comunicación, de la gestión humana es cada vez más importante frente a esta estandarización y así tan plana que muchas veces hace la IA. Ya, o sea, funciona, pero también el toque humano pues siempre va a ser importante en todo lo que hagamos. Y bueno, estamos terminando este episodio con Juliana Salcedo. Muchísimas gracias. Ya estamos próximos a los 100 episodios de Prince Podcast, ya finalizando esta temporada. Así que estamos muy contentos de poder seguir con ustedes. Y ya saben, nos pueden ver en YouTube y escuchar en Apple Podcast y en Spotify. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn y en todo lo que encuentren. Buscan solamente PR Insight o Prince Podcast y ahí estamos. Juliana, muchísimas gracias y a ustedes también y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Vamos, chao.